Imaginaos un agujero negro en la Tierra, pero no un gigante de estos devorador de estrellas que nos imaginamos en las películas, sino uno minúsculo, del tamaño de la punta de una aguja. A simple vista realmente esto puede parecer insignificante, pero ¿realmente lo sería? Para entender mejor, vamos a hablar de lo que haría o lo que posiblemente podría hacer algo así. Un agujero negro, imaginaos, tiene la gravedad tan intensa que ni siquiera la luz puede escapar de él. Aunque sea pequeño, su densidad es inimaginable. Si este aparecería en la Tierra, se mantendría estable esta o colapsaría de inmediato. Algunos podéis pensar que un agujero negro tan diminuto realmente sería inofensivo, imaginaos la punta de una aguja, pero la realidad es que incluso con un tamaño así podría tener consecuencias aterradoras. En teoría, estos pequeños agujeros negros, llamados primordiales, podrían haberse formado en los primeros instantes del universo, pero nunca hemos detectado ninguno. Pero la ciencia nos dice que pueden existir. Ahora sí, imaginemos que por algún experimento extremo o fenómeno desconocido, si aparece uno en la Tierra, se tragaría todo lo de alrededor. Nos daría tiempo siquiera a reaccionar o cargarnos ese agujero negro, o peor aún, sería el fin inmediato del planeta. Para entender lo que podría suceder, primero hay que hablar de qué son los agujeros negros, porque mucha gente no entiende al 100% lo que son. Vale, los agujeros negros, para que lo entendáis de manera simple, son espacios donde la gravedad es tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar de ellas. Suelen formarse cuando estrellas gigantes colapsan bajo su propio peso, pero también existen otras teorías de los agujeros negros muchísimo más pequeños. En la física teórica también se han especulado sobre los llamados agujeros negros primordiales, que pudieron haberse formado en los primeros instantes del universo debido a fluctuaciones extremas de densidad. En realidad es casi imposible haber detectado agujeros negros tan pequeños, pero oye, podrían existir y ser del tamaño de una aguja. Pero aquí viene lo importante: un agujero negro del tamaño de una punta de aguja no significa que tenga una masa insignificante. Al contrario, chicos, ya sabemos que son elementos que tienen una densidad y una masa inmensamente grande. A pesar de que ser pequeño volumen, puede tener una masa colosal. Mira, para que os hagáis una idea, un agujero negro con la masa de la Tierra sería más pequeño que una canica. O sea que para todo lo que pesa, para todo lo que pesa la Tierra, sería del tamaño de una canica. O uno con la masa de una montaña entera, más o menos sería de pequeñito como un grano de arena. O sea, imaginaos lo que estamos hablando. Y un agujero negro del tamaño de una aguja podría ser la masa de un asteroide gigantesco. La pregunta aquí clave realmente es: ¿un agujero negro así podría destruir la Tierra? Por un lado, la relatividad general de Einstein predice que los agujeros negros absorben materia, es decir, que van haciendo como una aspiradora de materia, podría ser, ¿no? Pero la capacidad de crecimiento de este, que se vaya haciendo cada vez más grande, depende de su tamaño y su masa. Si el agujero negro es demasiado pequeño, podría evaporarse antes de causar daños significativos debido a un fenómeno llamado radiación de Hawking, un proceso teorizado por el famoso Stephen Hawking, de ahí su nombre, en el que los agujeros negros pierden la energía lentamente. ¿Y a dónde irá esa energía? Porque la energía ni se crea ni se destruye. Pero si este agujero negro no se evapora de inmediato y fuese lo suficientemente masivo, entonces la historia, chicos, podría cambiar muchísimo. Si este agujero, imaginaos, apareciese en el aire, de repente, ¡pum!, caería debido a su gran densidad, aterrizando la corteza terrestre como si fuese mantequilla. Pero lo verdaderamente preocupante, chicos, es qué haría si a medida que se moviese por el interior del planeta. Aquí es donde las cosas realmente se ponen aterradoras, y es que para entender lo que podría suceder, primero hay que hablar de lo que son los agujeros negros y su naturaleza. Volvemos a repetir, son regiones del espacio donde la gravedad es tan fuerte que ni siquiera la luz puede salir de ella. Por eso son agujeros negros, porque incluso toda la luz la atrapa y no se ve absolutamente nada. Y son áreas donde la masa, es decir, donde la densidad es prácticamente casi infinita. Son zonas donde pesa muchísima densidad y por consiguiente se curva el espacio-tiempo, entiendo yo, y de repente todo lo de alrededor, toda la masa de alrededor, como la gravedad también es muy fuerte, se empieza a atraer y se supone que el agujero negro se va comiendo cosas, tanto materia como luz. Pero para entender qué pasaría si un agujero negro del tamaño de la punta de una aguja apareciese en la Tierra, hay que responder primero una pregunta clave: ¿este sería estable? Es decir, ¿perduraría en el tiempo? La teoría de la radiación de Hawking sugiere que los agujeros negros pequeños cada vez van perdiendo más masa. Mientras más pequeño es el agujero negro, más rápido se evapora. Y si el agujero negro es microscópico, este podría desaparecer en una fracción de segundo sin causar ningún daño. Sin embargo, si tiene suficiente masa, este proceso de evaporación sería lento y permitiese que el agujero negro existiría suficientemente tiempo para interactuar con la Tierra. Y la segunda opción: este sobrevive y comienza a absorber materia. Y aquí, chicos, viene realmente lo crudo. Si este agujero negro no se evaporase de inmediato, su increíble densidad haría que empezase a atraer materia de su entorno, es decir, comenzase el proceso de absorción. La cantidad de materia que este puede absorber depende de su radio de Schwarzschild. Este nombre de aquí no sé de quién es. El límite a partir de cualquier cosa atrapada no puede escapar. A ver, para que lo entendáis, un agujero negro con la masa de un asteroide tendría un radio de Schwarzschild de unos pocos nanómetros, es decir, muchísimo más pequeño que un átomo. Ahora, si este agujero negro sobrevive, la pregunta sería: ¿podría devorar la Tierra? En teoría, si este agujero negro tiene una masa extremadamente baja, su radio de acción sería muchísimo más pequeño. Absorbería solo unas pocas partículas a la vez, lo que significa que el crecimiento sería increíblemente lento. Claro, pero aquí está el problema: aunque es lento, este crecimiento es acumulativo, es decir, cada vez va a más. Si
el agujero negro cae al suelo, ya lo hemos visto antes, atravesaría la corteza terrestre con facilidad. Sería como si realmente no hubiese resistencia para él, o sea, lo atravesaría de una. Da igual el material que estuviese en el suelo, pero en vez de abrir directamente un agujero en la tierra, atravesar el manto y salir por el otro lado, se quedaría oscilando como un péndulo de lado a lado en el centro de la tierra. Se quedaría moviéndose de un lado a otro. Lo que haría sería cada vez absorber muchísima más materia y perdiendo energía poquito a poco hasta quedar atrapado en el núcleo. Pero, ¿qué pasaría si este átomo de repente se queda en el núcleo? Creemos que es demasiado pequeño, ya se ha quedado ahí, no pasa absolutamente nada, cada vez va perdiendo más energía, pero ¿podría realmente pasar algo? Pues ya lo hemos dicho bien, podría empezar a absorber materia de manera estable. Y aunque al principio su crecimiento sería lento, con el tiempo, chicos, esto se volvería un problema. El núcleo de Tierra poco a poco se iría disminuyendo, afectando también al campo magnético de la propia Tierra. También cambiaría la actividad geológica y en su última instancia la vida en la superficie. Pero, ¿qué pasa? Vale, hemos hablado de miles y millones de años que pasaría esto, pero realmente si su crecimiento no es tan lento y si empieza realmente a acelerarse, aquí está realmente donde la situación se vuelve realmente preocupante, chicos. Y es que si un agujero negro comienza a consumir materia de forma exponencial, podríamos atravesar un escenario catastrófico, es decir, cada vez va absorbiendo más y más y más materia de manera exponencial. Mira, para que te hagas una idea un poquito de lo que podría suceder, pensemos en el horizonte de eventos. Esto es la frontera del más allá en la cual nada puede escapar del agujero negro, es decir, una vez que ya has entrado. Si este horizonte de eventos se expande lo suficiente, empezaría a consumir muchísima materia y cada vez más rápido, colapsando, es decir, comiéndose el interior de la Tierra. Imaginaos, una bolita que de repente se empieza a comer por dentro más y más. Si esto ocurre, realmente la certeza es que, a ver, nadie nos va a salvar de esta. Pero, ¿cómo sería realmente la destrucción? ¿Sería inmediata? ¿Sería lenta? ¿Habría humanidad? ¿Tendríamos años para hacer algo? ¿Habría alguna forma de evitarlo? A ver, si este agujero negro realmente lograse sobrevivir y se quedase atrapado en el núcleo terrestre, las consecuencias serían devastadoras. Al principio realmente el impacto sería mínimo. Absorbería átomos del núcleo terrestre de manera imperceptible, si una pequeña gota de agua cayese en el océano. O sea, literalmente no nos enteraríamos de nada. Pero con el tiempo esta gota se convertiría en una corriente, y esta corriente en un torrente imparable. Imaginaos, poquito a poco átomos, pero de repente materia, kilos y kilos y kilos de tierra. El núcleo de la Tierra, esta esfera de metal fundido que conocemos todos, ¿qué es lo que hace mantener el campo magnético de la Tierra? De que yo tire esto, es decir, el responsable de la gravedad, comenzaría a desaparecer. Imaginaos también, sin este calor interno los volcanes se apagarían, la actividad sísmica se detendría y la superficie terrestre se enfriaría hasta volverse rígida y estéril. La Tierra, antes un planeta vivo, dinámico, se convertiría realmente en una roca inerte, incapaz de renovarse o sostener la vida como la conocemos hoy en día. Pero bueno, es que esto no es lo peor de todo. Lo peor de todo vendría cuando este campo magnético desapareciese. El campo magnético realmente es invisible para todos nosotros, pero es que es nuestra primera línea de defensa contra la radiación del espacio. Si desaparecen los rayos cósmicos y las tormentas solares azotarían a la Tierra sin piedad. La atmósfera empezaría a diluirse muy poco a poco, como ocurrió en Marte hace millones de años, y la radiación que habría en la superficie de la Tierra sería imposible que pudiésemos habitarla. Creo que hay una serie que se llama Los 100, que creo que pasaba más o menos esto, donde la humanidad se veía obligada a meterse en búnkers subterráneos o en estaciones espaciales, realmente porque el exterior, es decir, la superficie de la Tierra, sería un desierto mortal. Pero es que realmente, chicos, la sociedad, o sea, nosotros entraríamos en pánico muchísimo antes de que esto ocurriese. Solo bastaría con que los científicos confirmasen que hay un agujero negro en el centro de nuestro planeta, que podría ser posible que apareciese en algún momento y ¡pum!, cayese al núcleo de la Tierra, que esto sería colosal para la humanidad. Los gobiernos entrarían en crisis, imaginaos, la economía se derrumbaría, la gente buscaría desesperadamente alguna solución cuando es imposible. Algunas personas intentarían construir de forma tecnológica alguna solución para controlar la gravedad y detener el agujero negro, y otros directamente, como yo, preferiría escapar del planeta antes de que fuese demasiado tarde. Pero la realidad, chicos, es que si un agujero negro sigue creciendo, no hay forma de detenerlo, es imposible. Al final, todos los escenarios que hemos visto se reducirían a un solo destino. A medida que el agujero negro aumentase de tamaño, su atracción gravitatoria también se haría cada vez más fuerte y consumiría materia muchísimo más rápido. En sus últimas etapas, una vez que este ya está más grande, incluso la Tierra dejaría de ser un planeta sólido como lo conocemos hoy en día y comenzase a deformarse como si estuviese siendo absorbida por un remolino invisible. Y ya en la última, la fuerza gravitatoria sería tan grande que la Tierra simplemente colapsaría sobre sí misma y desapareciese en un instante. Esto pasaría así, no habría ninguna onda de choque ni ninguna explosión, solo un silencio absoluto mientras lo que todos conocemos es tragado por la máxima oscuridad que hay en el universo. Pero ¿y si hubiese alguna forma de evitarlo? ¿Cómo podría realmente la humanidad reaccionar a tiempo para encontrar una solución? Es decir, ¿tenemos nosotros la capacidad, el humano, de hacer frente a esto? A ver, y es que realmente si nosotros nos damos cuenta que un agujero negro está creciendo en el centro de la Tierra, la desesperación literalmente se apoderaría de nosotros. Preguntas habría muchas, sí. ¿Cómo vamos a detener esto? ¿Hay alguna solución? ¿Qué propuestas hay? Y es que realmente la comunidad científica lo que tendría que hacer es darnos o empezar a calcular cuánto tiempo tenemos antes de que el agujero negro se vuelva incontrolable y empiece a cambiar ya las cosas en la Tierra. Lo mismo es dentro de millones de años. Pero ¿y si no? Si su crecimiento es lo suficientemente lento, tal vez podríamos desarrollar alguna tecnología para poder extraer energía de él y reducir su tamaño antes de que sea demasiado tarde. Es decir, absorber
energía muchísimo antes de lo que este es capaz de absorber materia y volverse ya imposible de controlar. Pero es que esto es un campo realmente teórico, es que es algo que ni siquiera hemos logrado probar y ni siquiera nos lo hemos llegado a plantear. Ni siquiera nos hemos llegado a plantear que esto podría pasar. Podrían surgir también otras propuestas que serían muchísimo más ambiciosas y un poquito de la cabeza, de cómo por ejemplo tratar y manipular la gravedad para mover este agujero negro fuera de la Tierra. Pero claro, en realidad, ¿cómo transportaríamos algo que destruye literalmente todo lo que toca? Claro, sin mencionar que cualquier intento fallido podría acelerar el proceso en lugar de detenerlo. El mundo realmente se convertiría en un caos total. La incertidumbre sobre el futuro haría que los gobiernos colapsasen, las economías se desplomasen y el orden social se rompiese. Habría realmente quien buscaría refugios, creyendo que la vida podría continuar bajo tierra, cuando en realidad en el largo plazo es imposible también. Otros pondrían sus esperanzas y fuerzas en irse del planeta y buscar otras zonas. Aunque en realidad si el agujero negro se hiciese suficientemente grande como para destruir la Tierra, también podría atravesar, no tendríamos los humanos la capacidad suficiente como para ir tan lejos que el radio de influencia de este agujero negro no nos atrapase de nuevo. Y es que chicos, tenemos que entender una cosa, la realidad es que la humanidad aún no está preparado ni siquiera para colonizar otros planetas a gran escala, incluso teniendo en cuenta que no tenemos este problema. Mientras el mundo entra en pánico, el agujero negro sigue ahí, el tío, creciendo, comiéndose el núcleo de la Tierra y cada vez haciéndose más y más grande. También te voy a hacer otra pregunta para que te explote la cabeza. ¿Realmente nosotros podríamos crear agujeros negros así? ¿Es posible la ciencia llevarla hasta el límite de poder crear nosotros propios este agujero negro? Algunos temen que los colisionadores de partículas, pues como por ejemplo el gran colisionador de hadrones, puede generar micro agujeros negros. Sin embargo, los cálculos actuales dicen que, vale, sí es posible, pero estos realmente se evaporarían en una fracción de segundo, sin ni siquiera tener la oportunidad de causar daño oportuno. Afortunadamente, por ahora esto es un escenario realmente que sigue siendo ciencia ficción. Esto no va a pasar realmente. Pero si un día descubriésemos que un agujero negro primordial que realmente sí existe estuviese en nuestro planeta, entonces ya estaríamos condenados. Vale, pero estos son cálculos, pero pueden fallar y de repente no evaporarse y empezar a absorber. Ahí tendríamos bastantes problemas. La pregunta final sería, ¿qué harías en tu caso? ¿Qué harías si supiese que la Tierra tiene los días contados?